Hola, bienvenidos una vez más a su nueva clase de lengua castellana. Hoy vamos a continuar con un tema que veníamos trabajando en clases anteriores y es la narración. Habíamos hablado de la diferencia entre el narrar, el narrador y la narración. Vamos a centrarnos en la última palabrita, la narración. Y específicamente vamos a centrarnos en los elementos de la narración, considerando los elementos como aquellas partes esenciales de una narración de una historia para tener una claridad al ser contadas. Vamos a distinguir, yo aquí les hice un cuadro, vamos a distinguir 4 elementos básicos que son el narrador, acá lo tenemos, la narración, el narrador, tenemos los personajes, el tiempo y el espacio. Vamos a comenzar por el narrador como aquella persona que me está contando la historia. Este narrador lo voy a encontrar de 3 maneras diferentes, o voy a encontrar 3 diferentes clases de narrador. Va a haber un narrador participante, un narrador observador y un narrador omnisciente. El narrador participante vamos a tomarlo como aquel narrador o aquella persona que me está contando la historia, pero además es un narrador que participa dentro de la historia. ¿Qué quiere decir? Es un personaje dentro de la historia. Por ejemplo, el cuento de Caperucita Roja. Si yo lo transformo y lo cuento como íbamos Caperucita y yo por el bosque cuando nos encontramos al lobo, nos podemos dar cuenta que la forma en cómo están dados los verbos, como yo estoy contando la historia, deja ver cómo yo hago parte de esa historia. Soy un personaje, es decir, soy un narrador participante dentro de la historia. El narrador observador, por su parte, va a ser aquel narrador que conoce la historia, pero no hace parte de esta historia. Ahí, con el mismo ejemplo de Caperucita, podemos decir, iba Caperucita Roja por el bosque y en medio de su camino se encontró al lobo. Fíjense, yo me sé la historia de Caperucita, sé lo que le ocurrió a ella, pero el narrador no hace parte de esa historia. Y tenemos el narrador omnisciente. El narrador omnisciente conoce muy bien la historia, pero además de eso, está como en la capacidad de conocer a sus personajes. Él sabe qué sienten, qué piensan. Y cómo nos damos cuenta nosotros como lectores, cómo nos damos cuenta si el narrador es omnisciente. Por frases que me indican que conoce como la parte interna de sus personajes. Teniendo el mismo cuento, el mismo ejemplo de Caperucita, transformándolo podemos decir, iba Caperucita muy ansiosa, pensando en su abuelita y la alegría que le daría al verla. Ahí que me estoy dando cuenta, estoy viendo cómo el narrador, además de conocer a Caperucita, sabe qué es lo que está sintiendo, sabe qué es lo que está pensando. Son como las 3 clases de narrador que podemos encontrar en diferentes tipologías narrativas. También tenemos acá, como segundo elemento, los personajes. Los personajes vamos a tomarlos como aquellos que actúan dentro de la historia. Voy a encontrarlos principales, secundarios y en algunos casos terciarios. Aquí no los escribí. Los principales van a ser aquellos protagonistas. Alrededor de estos personajes va a girar toda la historia. Y los secundarios van a ser, nos apagó esto acá, van a ser aquellos que apoyan la acción de este principal. En las historias, mucha atención, en las historias tanto los personajes principales como los secundarios tienen la misma importancia. ¿Ustedes se imaginan una historia sin un protagonista, sin un personaje principal? O imagínense el cuento de Caperucita sin los personajes secundarios. Posiblemente habría un vacío en la historia. Luego tenemos el tiempo. Fíjense que acá el tiempo me va a hacer alusión al momento en el que suceden los sucesos o los hechos o las acciones dentro de la historia. Pero acá yo hago la diferenciación entre 2 clases de tiempo. Hay un tiempo atmosférico y un tiempo cronológico. El tiempo atmosférico, que lo tengo acá, me hace relación al clima, ¿sí? A la atmósfera. Cuando yo digo, por ejemplo, iba Caperucita una tarde lluviosa. Ahí estoy hablando de un tiempo, de un clima.
Cuando digo, iba por el bosque muy asoleado en una mañana resplandeciente, estoy hablando de un clima, es decir, estoy hablando de un tiempo atmosférico. Y el otro tiempo que tenemos es el tiempo cronológico. Tiempo cronológico, si hemos escuchado hablar de mitología, podemos hacer alusión a Cronos, el dios del tiempo. Son tiempos exactos. A cronómetro, por ejemplo, son tiempos exactos. Entonces, cuando yo en una historia estoy hablando de pasado, presente, futuro, o cuando estoy hablando de tiempos como horas, días, años, minutos. Volviendo al cuento que tenemos como ejemplo, yo puedo decir, iba Caperucita Roja a las 6 de la mañana por un camino que la dirigía hacia el bosque. Entonces, ese 6 de la mañana me está haciendo relación a un tiempo cronológico. Ustedes dirán, ¿será que en una historia se pueden conjugar los dos tiempos? Claro que sí, depende de la creatividad de cada autor. Yo puedo decir, iba Caperucita a las 6 de la mañana en medio de la tormenta a visitar a su abuelita. Fíjense que estoy hablando de las 6 de la mañana, un tiempo cronológico, y estoy hablando de un clima, estoy haciendo alusión a una tormenta. Es decir, que los puedo conjugar. Y el último aspecto, el último elemento que tengo acá es el espacio. El espacio va a hacerme alusión a los lugares donde ocurren los hechos, sean lugares abiertos o lugares cerrados. Fíjense, si tenemos esos 4 elementos y los tenemos claros, va a ser muy fácil producir historias o identificar esos elementos en las diferentes narraciones que tenemos, que estamos haciendo. Fíjense en algo. También algo que hay que tener en cuenta es que las narraciones yo no solamente las voy a encontrar de manera escrita, también las puedo encontrar de manera gráfica. Esta, por ejemplo, es una narración dada por 4 recuadros, uno es secuencia del otro, y acá en la manera gráfica, en esta narración gráfica, también puedo identificar que hay un contexto, hay un espacio, hay un tiempo, por ejemplo, un tiempo cronológico dado por la ropa que llevan los niños, hay unos personajes. La creación de las historias depende de la creatividad de su autor. Aquí tengo algunos ejercicios, acá algunos temas que podemos trabajar en los cuentos, pero igual depende de la creatividad de cada uno de ustedes. Se puede hablar de animales, plantas, magia, misterio, ciencia ficción. Esto depende de la creatividad de cada uno. Aquí hay un ejemplo de un espacio abierto, un ejemplo gráfico de tiempo cronológico. Los personajes, aquí algo importante, los personajes. Yo puedo trabajar con personajes ya creados y recrearlos en mis historias, o puedo generar mis propios personajes. Esos son los elementos básicos que debe tener una narración. Cuando vayamos a crear nuestras propias historias, si yo tengo claros esos elementos, qué es lo que quiero, cuál es la finalidad de la historia que yo quiero contar, va a ser mucho más fácil. De hecho, un consejo que les doy, cuando vayamos a crear las historias, antes de comenzar la historia y pensar en un título, pensemos sobre qué quiero hablar. Y cuando hablo de sobre qué quiero hablar, entonces puedo empezar a escoger. Estos van a ser mis personajes, el lugar que voy a tener para trabajar es este. Mi narrador puede ser de esta clase. Voy a utilizar un tiempo cronológico, un tiempo atmosférico. Cuando tengo como ya mis elementos planeados y una planificación antes de entrar a crear, va a ser mucho más fácil para nosotros crear. Y crear con un poquito de lógica y también con coherencia para saber de qué estoy hablando. Es una forma también de mejorar la producción escrita. No olviden también, ya que estamos hablando de producción escrita, cada vez que crees un texto, cada vez que vamos a crear un texto, leámoslo después, porque si lo comprendemos va a ser mucho más fácil saber si el que nos va a leer también lo va a comprender. Espero que les haya quedado claro cuáles son los elementos de la narración y no olviden poner en práctica lo que aprendemos. Creo que tenemos en ese momento todos los elementos para empezar a crear nuestras propias narraciones. Un abrazo y hasta la próxima.